A través de esta demostración les explicaremos qué es lo que nuestros clientes podrán ver con la cuenta a la que tendrán acceso a nuestro sistema durante todo el estudio. En primer lugar, deben introducir el usuario y la contraseña que se les asignará al inicio del estudio. En todo momento, el cliente tiene la opción de elegir el idioma del sistema, ya sea en catalán o en castellano. Como pueden ver, tienen acceso a dos apartados: la simulación y las consultas generales. Dentro del apartado simulación aparece la encuesta que los operadores realizarán. A través de ella pueden verificar que las preguntas están redactadas correctamente y que se han respetado los filtros y saltos. A continuación, veremos un ejemplo. Primero, entramos en simulación y seleccionamos el estudio. Como vemos, aparece la encuesta a realizar. Cabe destacar que siempre que entre aquí pertenece a una simulación y por lo tanto no se grabará como una encuesta realizada. Por lo que respecta a la primera pregunta, si se introduce una edad inferior a 18 años, no le deja continuar. Las siguientes preguntas son de respuesta única. En la pregunta 4 encontramos un salto. Esto quiere decir que si el entrevistado no lee prensa, salta a la pregunta 6 directamente. La pregunta 7 es de respuesta múltiple. Además, si escoge la opción Otros, se activa el siguiente campo para especificar cuál. Para pasar de pregunta, debe de darle al Enter. En la parte superior aparece el tiempo en que lleva a contestar este cuestionario, así como la opción de ver entrevista, donde aparece una tabla con todas las respuestas registradas. En la parte inferior de la pantalla aparece el anterior y el siguiente, los cuales sirven para moverse dentro del cuestionario. Siempre que quiera, puede salir de la entrevista seleccionando Anular. Además, siempre aparece una pregunta para el operador, donde puede comentar las incidencias que haya tenido. Si volvemos a la pantalla inicial a través del botón atrás y seleccionamos el apartado de consultas generales, nos aparece una pantalla con todas las opciones de las que disponemos. Antes de seleccionar cualquier opción, siempre se debe de seleccionar el estudio. En primer lugar, el informe de mayor utilidad para el cliente es el informe resumen de entrevistas, que muestra el número de entrevistas finalizadas y cómo se han gestionado, es decir, si han sido realizadas por el operador, si se han hecho a través de email o por un banner. Otro de los informes más relevantes es el informe general, donde se pueden ver los resultados que se están obteniendo en el estudio respecto a cada pregunta del cuestionario. Por ejemplo, la pregunta 1 es numérica, y en este tipo de preguntas podemos encontrar información sobre la media, la desviación típica, el intervalo de confianza, así como un gráfico que muestra la distribución de las respuestas de la pregunta. Este informe se estructura en las mismas páginas que está organizado el cuestionario. Si vamos a la página 3, aparecen preguntas de respuesta única y respuesta múltiple, donde podemos ver el porcentaje de las respuestas finalizadas a tiempo real. Por último, en las preguntas abiertas podemos ver un listado con los tipos de respuestas, para poder plantearse la recodificación o unos códigos adicionales que se podrían introducir inmediatamente, para evitar que seleccionen otros. En el apartado de tabulación, se hace un análisis de dos variables a la vez, pudiendo elegir la variable que se situará en la fila y la que estará en la columna. Si seleccionamos la consulta de cuotas finalizadas, aparece el estado de las cuotas según se hayan determinado por el cliente. Si las cuotas corresponden a una variable cuya información se conoce previamente, por ejemplo, las provincias, al cerrarse una cuota se eliminan todos aquellos contactos pertenecientes a esta provincia. Las cuotas pueden ser de una sola variable o combinadas. Si escogemos la opción de listar variables, encontrará la información grabada en las diferentes variables. A través de esta opción también aparecerá un listado de estas variables.
Por lo que respecta al informe resumen de incidencias, aparecen las diferentes actuaciones que se han hecho sobre los contactos. En este apartado están las entrevistas que se han acabado, se han aplazado, rechazado, etc. Si entra en el informe resumen de la tabla de campo, se encuentra la situación de cada uno de los contactos, si ha sido utilizado, si está en uso, etc. Si seleccionamos el informe cruzado de incidencias y tabla de campo, podemos ver cómo se cruzan las diferentes incidencias con los estados de la tabla de campo. Por último, en la ficha general aparece la información general del estudio, datos del estudio, del cliente, las rellamadas, la tabla de campo y los usuarios autorizados. En la mayoría de consultas aparece la opción de exportar a PDF la pantalla. Por último, para salir del programa, debe de seleccionar la opción de desconectar. Muchas gracias por su atención.